Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Well Market Academy. Y en este módulo vamos a ver los ratios de evaluación. El primer ratio de evaluación que vamos a ver es el Price to Earnings Ratio, o conocido como PER. Este ratio de evaluación nos ayuda a darnos cuenta, a analizar el precio en comparación a las ganancias de la empresa por acción. Así que para construir este ratio vamos a utilizar el EPS o el Earnings Per Share, que en español sería ganancias por acción. Además, también este ratio nos ayuda a determinar si una acción es barata o no, o es decir, que está a precio de ganga, como dicen los teóricos, comparando las ganancias con el precio de la acción. Este ratio nos ayuda a comprender que una acción puede valer $1000, pero puede ser más barata que una acción que valga $10. El precio de la acción no tiene nada que ver con los ratios de evaluación. Es decir, que si vemos una acción que vale $2, no quiere decir que esa acción en un futuro vaya a valer 20 o $200. Y tampoco una acción que valga $1000 no quiere decir que esa acción no pueda valer 10 veces más en un futuro si analizamos profundamente los ratios de evaluación de esta empresa. Entonces, ¿cómo calculamos el PER? Para calcular el PER tenemos que tomar las ganancias totales de la empresa, que es este cuadrito de acá abajo, que lo tomamos del balance de ingresos de la empresa, que tiene disponibilidad pública, es decir, lo podemos encontrar en la página de Yahoo Finance, muy fácil. Y acá está este último cuadrito, es el de la última fecha y el valor está expresado en millones, es decir, que a este número, en miles, perdón, es decir, que a este número y a todos los números del balance hay que agregarle 3 ceros. Por ende, las ganancias de esta empresa son 48 mil millones de dólares aproximadamente, y lo comparamos con el año anterior, que fueron 45 mil millones, y el año anterior al anterior, que fueron 53 mil millones de dólares aproximadamente. Al último resultado, que es este, ¿sí? 48 mil millones de dólares, lo tenemos que dividir por la cantidad de acciones, el shares outstanding. ¿Sí? En este caso son casi 5 billones de acciones. Lo dividimos en ese número y nos da el ratio PER. Perdón, nos da el EPS, ¿sí? Las ganancias por acción. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tomar las ganancias por acción y dividirlas por el precio. Ahí vamos a sacar el ratio PER. Veamos cómo. Supongamos que Apple en ese momento vale $190 la acción, ¿sí? Nosotros calculamos las ganancias por acción dividiendo este número, las ganancias totales de la empresa, que es 48 millones, 48 mil millones dividido 4 mil millones de acciones, casi 5 mil millones de acciones. Lo dividimos y nos da ganancia por acción aproximadas de 9,82 dólares de ganancia por acción. Para sacar el PER, lo que tenemos que hacer es dividir de, el precio de la acción, lo dividimos por las ganancias por acción y nos da el ratio PER, que en este caso es 19,35. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada $1 que Apple gana, nosotros pagamos 19 dólares con 35. Por cada dólar ganado pagamos 19,35. Esto quiere decir muchas cosas. No solamente que la acción puede estar barata o puede estar cara. Por ejemplo, el ratio PER óptimo es que esté abajo de 15 o abajo de 20, según la industria y según el sector en el que esté esta acción. Pero también podemos medir las expectativas de los inversionistas. Si un inversionista está dispuesto a pagar más por $1 ganado de Apple, ¿sí? que con otros competidores, puede significar también que la empresa puede tener una buena proyección a futuro, no solamente que la empresa puede estar cara o sobrevaluada.
Por eso podemos ver a empresas como Amazon, que tiene un PER de 266. Podemos ver Facebook, que tiene un PER de 28. Podemos ver Google, que tiene un PER de 30. Esto no quiere decir que una empresa también esté sobrevaluada, sino que también tiene que ver mucho con las expectativas de los inversionistas. Como dije, un PER bueno sería uno que esté por debajo de 20 o por debajo de 15. ¿Sí? Las empresas que no tienen ganancias no reportan PER. ¿Sí? No tienen PER, no se les puede calcular porque no tienen ganancias. Pero también hay que tener en cuenta esto, que un PER alto no siempre quiere decir que la empresa está sobrevaluada, sino que también hay que tener en cuenta otros factores a la hora de evaluar. Luego tenemos el Forward P/E Ratio, que es el PER que los analistas, ¿sí? Según es una proyección futura del ratio PER, ¿sí? la hacen los diarios financieros como Bloomberg, Yahoo Finance, Investing, etc. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con el analista que esté analizando este activo y no tiene que ver mucho con la evaluación, sino con expectativas futuras. Yo no lo sigo mucho este ratio porque la verdad que no sirve mucho porque va variando de diario en diario, de analista en analista. Pero puede ser muy útil para los analistas fundamentales puros, los que se dediquen a evaluar una empresa solamente por estos ratios y no por análisis técnico. También es necesario comparar el ratio PER con la media de la industria o del sector. Por ejemplo, yo cuando compré Apple, que lo compré más o menos en $188, tenía un ratio PER de 17 y la media de la industria era de 25. Quiere decir que en ese momento Apple estaba subvaluada. Entonces era una buena oportunidad para comprar y venía con una buena tendencia alcista desde el punto de vista técnico. Cuando veamos la estrategia en la cual vamos a detectar oportunidades de inversión utilizando valuaciones y análisis técnico, vamos a aprender también a comparar el PER promedio del sector en el que se encuentra la acción con el PER de la acción y también otros ratios de evaluación, no solamente el PER. Otro ratio derivado del PER es el Price Earnings to Growth, o el PEG. ¿Sí? El PEG se calcula de la siguiente manera. Es el ratio PER sobre el crecimiento de las ganancias por acción. Este indicador es un poco más completo que el PER porque tiene en cuenta el crecimiento o el decrecimiento de las ganancias de la empresa. ¿Sí? Entonces es como una optimización del ratio PER. Vamos a los cálculos. Tomemos el ejemplo anterior, Apple a 190, ¿sí? Calculamos el PEG con el PER anterior, que recuerden que era 19 aproximadamente, y lo dividimos por la ganancia, por el crecimiento de las ganancias por acción de los últimos 5 años. Siempre se calcula de los últimos 5 años, supongamos que es del 16%. Haciendo la división de 19 sobre 16, podemos adquirir un PEG ratio de 1,18. Un ratio PER óptimo es de 2 para abajo y muy óptimo de 1 para abajo. ¿Sí? Entonces este ratio PER es bastante alentador, ¿sí? Comparando el PEG de Apple. Entonces, ¿para qué podemos decir que nos sirve el ratio PEG? Para determinar si la empresa está subvaluada o sobrevalorada con respecto al crecimiento de sus ganancias o al crecimiento de la empresa. Mientras más bajo sea el número, mejor, al igual que el PER. ¿Sí? Un PEG por debajo de 1 es lo más óptimo, por debajo de 2 también está bien. Por debajo de 3 hay que verlo también de reojo o compararlo con el PEG promedio en la industria o en el sector y compararlo con sus competidores. ¿Sí? Este es uno de los puntos más importantes, medir el PEG y compararlos con sus competidores, con los competidores de la empresa. Ahora veamos el Price to Book Ratio. El Price to Book Ratio es un ratio que se usa para medir el valor contable de una empresa. Mide el valor de una empresa
si se tuvieran que liquidar todos los activos. Se pueden usar en conjunción con el PER, ¿sí? Es un ratio que lo vamos a utilizar en conjunción junto con el PER y otros ratios más que ya vamos a ver. Y es el precio de una empresa, el precio de la acción sobre el valor del libro, ¿sí? Por eso se llama price to book, ¿sí? Precio sobre el libro. Se calcula con el precio de la acción sobre el valor libro de la empresa. Entonces, con el price to book vamos a medir el riesgo de la empresa. Como dijimos, mide el valor de la empresa si se tuviera que liquidar en ese mismo día. Cuánto obtendríamos, por ejemplo, si tenemos un price to book de 2, nos daría la mitad de lo que vale la empresa, de lo que pagamos por la acción. Por ejemplo, si la acción vale 100 y tenemos un price to book de 2, si se tuviera que liquidar la empresa en ese momento, nos darían 50 dólares por acción que hayamos comprado. Y el ratio PER, el PE ratio, mide el crecimiento de la empresa porque mide las ganancias a lo largo del tiempo. Entonces, mientras más bajo el valor del price to book, más segura es la compañía. Esta es la interpretación que le vamos a dar a este criterio de evaluación. Para calcular el price to book tenemos que tomar el patrimonio neto de la empresa, que es el total stockholder equity, que en este caso serían 134 billones o 134 mil millones de dólares. ¿Sí? Lo dividimos por la cantidad de acciones, ¿sí? Shares outstanding, que son casi 5 billones, y ahí nos da el price to book. Siguiendo con el ejemplo, vamos a calcular el valor libro de Apple, que es este de acá. Estos balances que estamos viendo son de Apple. Entonces, el valor libro es el Total Shareholders Equity, que es el patrimonio total de la empresa, dividido la cantidad de acciones. Pasado el número sería 134 mil millones de dólares aproximadamente, dividido casi 5 mil millones de acciones. Por lo tanto, el valor libro por acción es de 27 dólares con 24 centavos. Entonces calculamos el ratio, el price to book, y sería calcular el precio sobre el valor libro por acción, 190 dólares aproximadamente sobre 27.24. Recordemos que este no es el valor real, es un valor ilustrativo. Entonces el price to book ratio sería 7 dólares con 0,3. Es decir, que si la empresa, si Apple deja de operar, deja de vender computadoras y celulares, y se liquidaran todos los activos de la empresa menos las deudas, todos los activos menos los pasivos, nos darían, a ver, vamos a calcularlo. Por ejemplo, por cada dólar que nosotros invirtamos en Apple, se nos entregaría, si se liquidara toda la empresa, activo menos deudas, dividido 7,03, nos darían 14 centavos de dólar por cada dólar invertido en esta compañía. Es por eso que utilizamos este ratio de evaluación para medir el riesgo que tiene nuestra inversión al colocar nuestro dinero en esta empresa. A mí por lo general me gustan las empresas que tienen un price to book por debajo de 3 o por debajo de 1,5, pero no muy bajo. ¿Sí? Un price to book por debajo de 1 ya es un price to book medio raro. Entonces por ahí a mí me gusta ver empresas que tienen un price to book por encima de 1 y por debajo de 3. El próximo ratio de evaluación que vamos a ver es el price to sales ratio. Este mide la capitalización bursátil sobre las ventas totales de la compañía en los últimos 12 meses. Si un número más bajo es atractivo. Siempre que haya un price to sales ratio por debajo de 5 o por debajo de 2, a mí me gusta más por debajo de 2, podemos decir que esta empresa tiene un gran valor. El PIS, por ejemplo, un price to sales ratio de 2 significa que la empresa vale el doble de lo que vende, o que por cada dólar vendido de la empresa estamos dispuestos a pagar 2 dólares. Si lo llevamos a un ejemplo, lo podemos calcular
de esta manera, el Price to Sale Ratio. Tomamos la capitalización bursátil y lo dividimos sobre las ventas totales de la compañía. Supongamos que la capitalización bursátil de esa empresa es 1.000 millones de dólares y las ventas durante los últimos 12 meses fueron de 1.283 millones de dólares. Entonces, haciendo esta división, el Price to Sale Ratio nos daría un total de 0,78 de ratio. Es decir, que si nosotros, para tomar $1 de las ventas de esta compañía, nosotros debemos invertir 78 centavos. Luego tenemos el Price to Free Cash Flow, que se utiliza para medir cuánto flujo de efectivo hay en una empresa. Este es un ratio bastante importante, ya que si una empresa tiene un cash flow o un flujo de efectivo saludable, puede salir bastante rápido de algún problema que pueda tener en el sector o puede quedarse estable ante épocas de recesión o crisis. Entonces es bastante importante medir la salud del flujo de efectivo de la empresa. Un Price to Free Cash Flow por debajo de 10 es bastante óptimo, pero también por debajo de 20 también es bastante defendible. Yo prefiero por debajo de 10, pero si estamos analizando acciones en un sector con un gran crecimiento, en el cual no hay una crisis que se está avecinando, podemos tomar como referencia empresas que tengan un Price to Free Cash Flow por debajo de 20. El cálculo es bastante simple, se toma la capitalización bursátil de la empresa, es decir, la cantidad de acciones por el precio de cada acción, y se lo divide por el Operating Cash Flow, que es el cash flow operativo o el cash flow disponible, y ahí obtenemos este ratio que se llama Price to Free Cash Flow. Ahora veamos el próximo ratio de evaluación, que es a mí me gusta decirle EV/EBITDA, es más fácil decirlo así. Se compone de dos variables. La primera, el EV, que es el Enterprise Value, que es el patrimonio neto más las deudas a largo plazo menos el efectivo. ¿Sí? Esta es una variable del ratio PER. Este ratio, el EV/EBITDA, es una variación del ratio PER, del primer ratio que vimos. Vamos a explicar por qué. A ver, ahí va. El ratio PER, acuérdense, ratio, se calcula sobre la capitalización bursátil, market cap, sobre las ganancias de la empresa. La ganancia de la empresa en 12 meses. ¿Sí? Pero solamente tiene en cuenta la capitalización bursátil. Pero ¿qué pasa con el patrimonio neto? ¿Sí? Y las deudas. No mide el apalancamiento que tiene la empresa, es decir, las deudas, los préstamos que tomó la empresa del banco, ni tampoco tiene en cuenta el efectivo que esta empresa posee. Entonces, el EV/EBITDA se creó para eso. El EBITDA es, en inglés sería Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, que serían las ganancias antes de intereses, before interest, antes de intereses, impuestos, taxes, depreciaciones y amortizaciones. ¿Y qué viene a resolver esto? ¿Sí? El EV sería para optimizar el cálculo de la capitalización bursátil. En vez de calcular sobre la capitalización bursátil, lo calculamos sobre el valor de la empresa, que se componen por el patrimonio neto, recordemos, más las deudas, es decir, a cuánto está apalancada la empresa, menos el efectivo, con cuánto efectivo cuenta para pagar sus deudas. ¿Sí? Entonces lo reemplazamos por el EV sobre el EBITDA. Entonces, ¿qué viene a resolver esto? En el ratio PER, las ganancias eran ganancias después
de los intereses, ¿sí? Después de los intereses, pero después de los impuestos, perdón. Pero, ¿cuál es el nuevo enfoque? ¿Sí? Calcularlo antes de todos esos intereses, que pueden ser intereses del banco, que pueden depender bastante. Por ejemplo, puede haber diferencia de intereses entre bancos, o si la empresa opera en otros países o toma préstamos en otros países con diferentes tasas de interés. Entonces, en este caso, los intereses influyen en la ganancia, pero en realidad no tienen mucho que ver con el desempeño de la empresa. Al igual que los impuestos van variando en diferentes países y en diferentes jurisdicciones en donde opera la compañía, y no tiene nada que ver con el desempeño de la empresa. Al igual que las depreciaciones, que pueden ser por inflación o por también corridas cambiarias, etcétera, y las amortizaciones. Es decir, que a la ganancia se le sacan todos los factores que no tienen nada que ver con el desempeño de la empresa. Entonces, en esa base se calcula el EBITDA. El ratio del EBITDA, o sea, fíjense, se calcula de la misma manera que el PER, capitalización bursátil, que en este caso sería EB, sobre ganancia después de impuestos, que sería reemplazado por el EBITDA. Entonces se calcula de la misma manera. Mientras más bajos, se interpreta, mejor dicho, de la misma manera. Mientras más bajo, mejor. Pero el EBITDA siempre suele ser mucho más bajo que el PER. Por lo tanto, por ejemplo, en el ratio PER, un ratio saludable sería por abajo de 15, entre 10 y 20. Y un EBITDA saludable sería por debajo de 10. ¿Sí? Entre 5 y 10 sería un EV/EBITDA bastante saludable. Ahora veamos de qué manera implementamos todos estos ratios de evaluación: el PER, el Price to Book, el Price to Sale, el Price to Free Cash Flow, el EV/EBITDA, para encontrar las mejores acciones para invertir. Para ello vamos a usar un Stock Screener, que se le llama. Veamos un ejemplo. Para llevar a cabo nuestra tarea de encontrar las mejores acciones para invertir, las acciones con mayor valor, vamos a utilizar Stock Screeners, que son como filtros de acciones como filtro de acciones que nos ayudan a encontrar más fácilmente, con un análisis bastante rápido para que no lo tengamos que hacer manualmente, las mejores acciones para invertir. Uno de estos es FinViz, que es gratis, es una plataforma bastante buena que nos sirve para encontrar las mejores acciones para invertir en Estados Unidos, acciones que cotizan en Estados Unidos. Y TradingView, que nos va a servir también para Estados Unidos. Él cumple la misma función, pero también nos va a servir para Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina, países de Latinoamérica, países europeos, hasta países asiáticos. Es más completo y los dos funcionan bastante bien. Vamos a las páginas de ellos. Estamos acá. Perfecto. Entonces, primero veamos FinViz. Finviz.com es la página para que ustedes entren, y nos vamos a Screener. Ya les voy a decir por qué está bueno utilizar FinViz, y también en qué se diferencia con el Stock Screener de TradingView. Acá tenemos tres columnas en la que se divide el screener. Primero está descriptivo, análisis fundamental, que son los ratios que acabamos de ver de evaluación, y un screener de análisis técnico, ¿sí? Primero vamos con el descriptivo. Vamos a ver la mejor forma de filtrar acciones. En Exchange dejamos cualquiera, ¿sí? Estas son las bolsas que hay en Estados Unidos. Tenemos Amex, el Nasdaq, el New York Stock Exchange, lo dejamos como está. En Market Cap tenemos divididos por categorías. Tenemos las nano empresas, que son empresas que tienen una capitalización bursátil menor a 50 millones de dólares. Tenemos las micro,
las micro que son de 50 millones a 300 millones, las pequeñas de 300 millones a 2.000 millones, las medianas de 2.000 millones a 10.000 millones, las de gran capital de 10.000 millones a 200.000 millones y las de mega capital que son de 200.000 millones para arriba. ¿Sí? Las que tienen mayor potencial de crecimiento son las nano, son las más arriesgadas, pero que tienen un mayor potencial de crecimiento. ¿Sí? Hablo de un potencial de crecimiento de 20 veces el valor de lo invertido, o más, a veces más. También 10, 5, 10, 15, 20 o más. Micro también tienen un buen potencial de crecimiento. Y las pequeñas también, las small también. Tienen un buen potencial de crecimiento, pero cada vez menos, ¿sí? Cada vez que te vas acercando a las mega, ya las empresas tienen menos potencial de crecimiento, ¿sí? Pero no quiere decir que no tengan valor. Entonces en market cap lo podemos dejar así como está, ¿sí? No nos vamos a meter tanto en eso por ahora, pero si ustedes quieren encontrar acciones de valor en empresas pequeñas, está perfecto. Podemos, a ver, que tenemos industria, sector, eso todavía no lo tocamos. Precio, ustedes, por ejemplo, si quieren invertir, buscar acciones que valgan menos de 50 dólares, menos de 40 o menos de 30 dólares para aumentar la potencialidad de crecimiento. Una empresa, por ejemplo, que vale 100 dólares, para que te haga un 1000%, o sea que se multiplique por 10, tiene que empezar a valer 1000 dólares la empresa, y es bastante difícil. Fíjense qué acciones cotizan a 1000 dólares y van a ver que es difícil que una empresa cotice eso. Entonces, si nosotros buscamos acciones que valgan menos de 30 dólares, por ejemplo 20 dólares, para que esa empresa nos multiplique por 10 lo invertido, tiene que valer 200 dólares. Y entonces es un objetivo mucho más realista. Entonces podemos poner como requisito que valga menos de 40 dólares, supongamos. El volumen. El volumen también es bastante importante porque es algo que nos va, el volumen operado nos va a hacer entrar en acciones en las cuales podemos entrar y salir con bastante facilidad. Entonces vamos a elegir acciones que solamente que tengan un volumen de 200.000 acciones diarias en adelante, ¿sí? En current volume ponemos over 200.000 acciones o 200k. Después que tenemos dividendos, eso todavía no lo tocamos. Sector no. Bueno, esto también es importante, que se pueda operar en corto la acción y que podamos cubrirnos en acciones. Entonces elegimos esta opción, optionable and shortable, y vemos acá tenemos, con este filtro que acabamos de hacer, tenemos 1521 empresas que cumplen con estos tres requisitos que acabamos de poner, ¿sí? Todavía no realizamos un buen filtro, ahora vamos a lo fundamental. Bien, el PE es el PER, ¿sí? Price Earnings Ratio. El promedio de las empresas de Estados Unidos, es decir, el promedio de PER en el S&P 500 es de, en este momento, 23. Por lo tanto, empresas que tengan menor a 23 de PER son empresas bastante buenas, bastante valuables para invertir. Entonces vamos a buscar empresas que tengan menos de 20. ¿Sí? Abajo de los 20. El forward PE ratio también es importante, pero todavía lo dejamos en blanco. Eso lo vamos a fijar cuando veamos la acción en Yahoo Finance, en esta página, pero por ahora lo vamos a dejar tranquilo, para no sobreoptimizar el escaneo. Entonces tenemos
Price to Free Cash Flow, el que tenemos más a mano. Abajo de 20 vamos a poner, que ya es bastante saludable. Después nosotros elegimos si hay empresas que tienen buenos ratios de evaluación y tienen un cash flow de 20 y la otra que tiene también los mismos buenos ratios de evaluación y los tiene en 15, vamos a elegir la que tenga mejor relación de precio con el efectivo. Tenemos el price to sales, vamos a ser un poco exigentes con esto, vamos a hacerlo por debajo de 2. El promedio del SP500 es 2,25 más o menos, entonces vamos a buscar acciones que estén por debajo de 2. Vemos se van filtrando, antes había 1700, ahora hay 126 acciones. ¿Sí? Price to book, también vamos a ser un poco más exigentes. El promedio es 3,5 en el SP500, el promedio de las empresas, así que vamos a buscar por debajo de 3. Estos son los ratios más importantes. Y tenemos en total 95 empresas. Otra cosa que le vamos a agregar es Institutional Ownership, quiere decir manos institucionales que hayan comprado la acción. Esto es importante que sea bajo, porque por ejemplo una empresa que tiene buenos ratios de evaluación y tiene participación institucional baja, cuando entre en el radar de estas instituciones van a entrar con todo, ¿sí? Con posiciones bastante grandes, y eso va a hacer que el precio suba bastante rápido. Entonces nos conviene buscar acciones que tengan baja participación institucional. Vamos a buscar empresas que tengan por debajo del 20%. Vamos a ver cuáles hay. 15. ¿Sí? Entonces tenemos empresas en Taiwán, Brasil, son ADR, o sea, cotizan también en la bolsa de Estados Unidos. ¿Sí? Banco Santander Brasil, tenemos estas dos empresas de Estados Unidos, ¿sí? Cronos Worldwide, Convergys Corporation. Bueno, tenemos todas estas empresas. ¿Qué podemos hacer con estas empresas que tienen un gran valor? ¿Sí? Fíjense, el PER, vamos a acomodarlas. Por ejemplo, la que tiene menor PER es Seadrill Partners del Reino Unido. El sector es materiales básicos. La industria es petróleo y gas. ¿Sí? Debe ser una refinería. Vemos que la capitalización bursátil es de 305 millones de dólares. El precio, 3,42 dólares. Y podemos decir que, por ejemplo, si nosotros queremos que esta acción nos dé un 1000% del capital invertido, es decir, que se multiplique por 10, la acción tiene que valer 34 dólares y la capitalización bursátil tendría que ser de 3.000 millones de dólares. Y es bastante alcanzable, bastante razonable. Entonces, esta empresa la podemos meter en la lista. Y acá, por ejemplo, pueden haciendo este filtro bastante simple. Si quieren ver el rendimiento de este portfolio, pueden poner Save as Portfolio, guardar como portfolio, y les acomodan las acciones. Por ejemplo, calcular y distribuir igualmente, o sea, distribuir equitativamente en un portfolio de 100.000 dólares. Aprietan este botón y les divide las 15 acciones. A ver. Aceptar. Le divide las 15 acciones que buscamos, que filtramos, en un portafolio equitativo de 100.000 dólares. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un nuevo portfolio. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Web Market Portfolio y lo vamos a guardar. Tengo varios portfolios creados, se los voy a mostrar. Entonces, guardar cambios.
Y listo, portafolio creado. Ahora vamos un 5%, un 0,05% ganadores. Esto todavía no quiere decir nada, hay que dejarlo madurar, ¿sí? Esto es si solamente utilizamos análisis fundamental para tomar decisiones de inversión. Este es el primer portfolio que hice utilizando pocos ratios de evaluación, y lo hice el 12 de abril, ¿sí? Utilizando ciertos ratios de evaluación. Estaba probando y en este momento me está dando 5, casi 6% sin que yo lo haya tocado, ¿sí? Yo hice el portfolio y lo dejé que fuera solo, y hasta el día de la fecha, que estamos en 20 de agosto, me dio un 6%. Después hice un portfolio en corto utilizando los ratios de evaluación a la inversa. Por ejemplo, en vez de buscar empresas que tengan un PER por debajo de 20, buscaba empresas que tengan un PER por arriba de 100, buscaba empresas que tengan un price to sales por encima de 50, buscaba empresas que tengan un price to book por arriba de 50, que no tengan casi efectivo libre. Entonces armaba un portfolio con esas empresas. Fíjense, este portfolio también lo armé también el mismo día, el 12 de abril, y hasta el momento me está dando un 4% negativo. Si restamos los intereses que dan, estaría entre estos dos portfolios, estaría un 1% arriba. Este portfolio, el YTB, lo hice siguiendo, entre comillas, un gurú de las finanzas, ¿sí? Lo quise probar para ver qué tan bueno era, que decía que tenía la estrategia perfecta para armar un stock screener, es decir, con diferentes ratios de evaluación que él decía que eran perfectos para encontrar acciones con gran valor. Le puse YTB porque es un gurú que está en YouTube Videos, por eso YTB. Y fíjense, ¿por qué no hay que seguir a los gurús? Un 25% negativo, ¿sí? No hay que seguir a ningún gurú de las finanzas, hay que hacer siempre su propia investigación, siempre tomar ustedes las decisiones de inversión y no dejar que los demás decidan por ustedes. O al menos si ustedes quieren tener algún asesor financiero o alguna empresa que les maneje su capital, asegúrense de que esa empresa haya sido rentable en el tiempo. Fíjense, siguiendo este gurú, lo hice a propósito. Si hubiera invertido $100.000, ya iría un 25% negativo en mi cartera, ¿sí? Y el hedge fund, por eso le puse HF, hedge fund portfolio, lo hice con los ratios de evaluación que acabamos de hacer. Lo hice el 22 de abril, 10 días después que el primer portfolio. Y fíjense, sin tocar ninguna acción, sin hacer ningún tipo de análisis técnico, simplemente utilicé los ratios de evaluación, filtré las mejores empresas y las compré, ¿sí? En demo, siempre en demo. Y al día de la fecha van un 23%, ¿sí? Sin usar apalancamiento, simplemente utilizando los ratios de evaluación y probando a ver cómo funcionaron, y van bastante bien. Después hice un portfolio de penny stocks, es decir, penny stocks se le dice las acciones que están valuadas menos de $10, de $5. Fíjense, ninguna pasa de los 70 centavos, $1.17, $1.41, $1.50, $2. La más cara es de $4.55. Utilicé los mismos ratios de evaluación y me está dando en este momento un 5% negativo, ¿sí? Estoy probando, le hice hace menos tiempo, 23 de junio. Después hice otra el 2 de julio para ver cómo funciona, vamos a ver cómo va. Este no lo vi nunca.
Esto lo hice más laxo al filtro, más permisivo, por eso hice un portfolio de 37 empresas. Y hasta el momento llevo un 1,72 positivos. Pero fíjense que es interés que yo ni siquiera lo toco, sino que dejo que hago un escáner de empresas, de las mejores empresas que a mí me parecen que tienen valor, y las dejo correr. ¿Sí? Fíjense que me sigue dando interés, sin siquiera gestionar las posiciones. Y este es el que acabamos de hacer nosotros, que vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. ¿Sí? Más adelante, en los próximos videos, vamos a ver cómo optimizar este escaneo y combinarlo con análisis técnico y comparar sector con sector, industrias con el sector, y vamos a ver una estrategia que está bastante buena para encontrar acciones que realmente sepamos que van a crecer en el tiempo. TradingView también es bastante buen escáner. No solamente nos sirve para hacer escaneo de ratios de valor, sino también podemos ver de performance, seguidores de tendencia, de dividendos. Este lo creé yo. Lo puedes crear escaneos para que tocando un botón, por ejemplo este, ya nos muestre los valores de la empresa. Por ejemplo, este es bastante simple también de usar. El P/E ratio, vamos a dejarlo tranquilo. Vamos a utilizar el EV/EBITDA, que el Finviz no lo tiene. Vamos a poner por debajo, below, por debajo de 10. Vamos a filtrar, a ver cuáles son los mejores. Fíjense, hay 3.000 empresas que tienen un EBITDA por debajo de 10. Vamos, un price to sales por debajo de 2. Vamos filtrando. 1243. Price to book. Esto vamos a hacer entre 1 y 3. ...571 empresas. Después tenemos el price to free cash flow, que lo vamos a poner por debajo de 15. Vamos a ver en cuántas empresas nos quedan. 417 empresas. Y luego también agregué estos 4 ratios más: el ROE, el ROA y el ROIC, Return on Invested Capital, que lo vimos en la introducción del Value Investing, pero no los puse en el PowerPoint porque los voy a explicar ahora. El Return on Equity es primero estos 3 valores, estos 3 ratios miden el desempeño de la empresa, la habilidad de los directivos para manejar la empresa y seguir generando valor. Entonces el ROE es el retorno que los directivos consiguen por sobre el patrimonio. 7,53 significa 7% de retorno sobre el patrimonio, 17% en Comcast, en BASF consiguen un 18% y así. Después, Return on Assets, que es el retorno que obtienen los directivos por sobre los activos de la empresa. ¿Sí? Puede ser activos mobiliarios, propiedad intelectual, etc. Y después, el Return on Invested Capital es el retorno que obtienen los directivos, los que manejan la empresa, por sobre los activos, que también puede ser efectivo. ¿Sí? Por el efectivo, mayormente, mejor dicho, capital invertido, mayormente efectivo. Y tenemos el Debt to Equity, es decir, la deuda que posee la empresa sobre el patrimonio. ¿Sí? El patrimonio, recuerden que es activos menos pasivos. Entonces, esta es la deuda por sobre el patrimonio neto de la empresa. Esta, por ejemplo, AT&T, que es una empresa de telecomunicación bastante famosa en Estados Unidos, tiene una deuda sobre el patrimonio
de 104%, ¿sí? 1,4%, 1,04 del patrimonio total, es decir, el 104%. Esta Comcast tiene 91%, este el 59%, este casi duplica, casi triplica el patrimonio, en la deuda que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo filtramos acá? A mí por lo general me gusta que el return on equity, que para mí es el más importante, esté por encima de 15. El retorno sobre el patrimonio, que esté por encima de 15, se va filtrando, quedan 141 acciones y por ahí es bueno que la empresa tenga deuda, porque eso quiere decir que apuesta al crecimiento de la empresa. La deuda no siempre es mala, pero a mí me gusta encontrar empresas que estén por crecer, no que ya estén creciendo. Entonces vamos a buscar empresas que tengan deuda sobre el patrimonio por debajo del 50%, cosa que cuando quieran apalancarse tengan margen para seguir apalancándose y eso provoque que la empresa empiece a crecer. Entonces ya tenemos 52 acciones. Fíjense, la más grande tiene una capitalización bursátil de 19.000 millones de dólares. Es una capitalización bursátil bastante baja, ¿sí? Entonces podemos ver que esta empresa tiene un gran potencial de crecimiento. Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un análisis más profundo de cada una de las acciones, pueden utilizar el Yahoo Finance. Vamos a ver cómo. Fíjense, vamos a agarrar, por ejemplo, Nucor. Buscamos Nucor. Tomamos esta acción. Nucor Corporation es una empresa francesa que también cotiza en la bolsa de Estados Unidos. A ver, Nucor. Ahí está. Fíjense, lleva una tendencia bajista, ¿sí? Pero puede ser que esté recuperando. Vamos a ver, vamos a enfocarnos solamente en los ratios de valuación de la empresa. Vamos a estadísticas, statics. Lo pueden poner en español, yo me acostumbré a utilizarlo en inglés. Bueno, por ejemplo vemos valuation, ratios de evaluación. Vemos el trailing PER, que es el que vemos en pantalla, ¿sí? Acá difieren un poco, es común que difieran, ¿sí? Cada uno tiene sus analistas, cada página lo calcula diferente, pero fíjense, este es 12 y este es 13.34, no difieren bastante. Después tenemos Price to Sales 0.89, acá tenemos 0.97, también están bastante cerca. Price to Book 2.11, acá 2.27. El EBITDA es 7.69, acá lo tenemos en 7.60, ¿sí? Después podemos ver algunos ratios también, por ejemplo, la efectividad de los directivos. Acá vemos el Return on Assets 8,39% y el Return on Equity 19%, ¿sí? La verdad que lo están manejando bastante bien. Hay empresas que lo hacen mucho mejor, obviamente. Hay empresas que lo hacen mucho peor, obviamente. Tenemos el balance de ingresos. Después vamos a ver también cómo leer un balance. Esto es un resumen, es un pantallazo del balance. Tenemos las ganancias. TTM quiere decir, acá tenemos el glosario, Trailing 12 months, es decir, que se va moviendo en los últimos 12 meses, ¿sí? Entonces, en los últimos 12 meses, el revenue, las ganancias, los ingresos de la empresa han sido de 22.000 millones de dólares y la capitalización bursátil es de 19.000 millones. Es decir,
que ingresó más de lo que la empresa realmente vale, ¿sí? Entonces tenemos ganancias, ingresos por acción por 69 dólares, ¿sí? Y la acción, ¿cuánto vale? 62. Es decir, que los ingresos de la empresa son más altos que lo que vale la acción en sí. Acá podemos estar frente a una buena acción para invertir. ¿Qué más tenemos? Bueno, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, 2,98 millones, pero eso no nos fijamos mucho porque ya nos lo resume acá en el EBITDA. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, cash, lo que más importa en una empresa, el cash, total cash, MRQ, quiere decir Most Recent Quarter, acá lo vemos en el glosario, que quiere decir el trimestre más reciente. Tenemos efectivo por 1.500 millones, casi. Entonces, acá podemos ver que el efectivo por acción es 4 dólares con 70. ¿Sí? Por cada acción que tienen, tienen de efectivo 4 dólares con 70. Vemos cuál es el price to free cash flow y vemos que es casi 9. ¿Sí? Total debt equity, esto lo vimos. Acá es 44% la deuda sobre el patrimonio. Y acá en Cash Flow Statement vemos el balance, resumen del balance del flujo efectivo, que vemos el Operating Cash Flow, que es casi 1.600 millones. Y tenemos las deudas totales por 4.000 millones. Es decir, que con el efectivo casi se puede cubrir la mitad de la deuda. Esto también es bastante importante porque esto quiere decir que ante un aprieto de la empresa, con el efectivo puede salir a cubrir una gran parte del patrimonio, de la deuda de la empresa. Por ejemplo, acá el beta es algo, no es algo relevante ahora, pero después lo vamos a ver bien. ¿Qué más? Bueno, acá vemos que el 80% de las acciones está en manos de institucionales. Esto a mí no me gusta, es algo que no me gusta de todo lo que vimos, pero bueno, todavía tiene un margen del 20%, ¿sí? Podemos decir que tiene un margen del 15% porque las empresas que están colapsadas por manos institucionales rondan entre el 93, 96, 97%. Entonces todavía tiene un margen para seguir creciendo. Vemos las acciones que están en corto, vemos las manos que están apostando en corto en esta empresa. Al 30 de julio había 4 millones, ¿sí?, de acciones en cortos y hoy hay 5 millones. ¿Sí? Por eso ahí se puede explicar un poco la tendencia bajista que hay en el activo, pero no quiere decir que la empresa no tenga valor. ¿Sí? Los ratios nos dicen que es una empresa con muy buen valor. Y esto, dividends and splits, por ahora no lo vemos. Entonces, viendo todos estos ratios de valor, más individualmente, en este Yahoo Finance, podemos sacar otras deducciones más a la hora de analizar una empresa. Por ejemplo, en Profile vemos a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, esta empresa está en Charlotte, United States, en Estados Unidos. Vemos los directivos, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un análisis más profundo, analizar los directivos, meternos más de lleno en la empresa, eso lo hace un value investor puro, ¿sí? Nosotros no lo hacemos, pero si a ustedes les da curiosidad, pueden entrar, ven la descripción, ven a qué se dedica, acá ven el mapa en donde están situados, y acá en Financials pueden ver los distintos balances, que en los próximos videos vamos a ver cómo leerlos. Tenemos balance de ingreso, balance contable, el balance sheet, tenemos todos estos números, el cash flow,
el balance de efectivo y vemos todos los números. ¿Sí? En los próximos videos vamos a ver cómo leer estos balances. Entonces pueden hacer lo mismo con todas las acciones que filtraron, son 52 acciones. Este método de inversión lleva mucho más tiempo de análisis, por eso es recomendable operarlo en gráficos diarios o semanales, pero vamos a utilizar una estrategia bastante buena, ninguna estrategia es perfecta, bastante buena, en la cual vamos a filtrar en qué sectores y en qué industria es conveniente invertir. Entonces le agregamos, utilizando análisis técnico, le agregamos un filtro más para encontrar las mejores acciones para invertir. En este video no vamos a ver todas las acciones, ni vamos a ver, ni vamos a analizar una por una porque se haría larguísimo el video, pero ustedes pueden hacerlo en sus casas y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Yo voy a estar disponible. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase, espero que les haya gustado muchísimo, espero que hayan aprendido un montón. Ya saben lo que siempre les digo, practiquen mucho, esto es un arte que se perfecciona con la práctica. Si ustedes quieren ser rentables en este negocio, tienen que practicar mucho, ¿sí? Ya saben que si quieren sacarse alguna duda o tienen alguna consulta, me mandan un mail, me mandan un mensaje y yo se lo respondo al instante, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase y que tengan muy buenas inversiones. Hasta luego.